buenas noches, estimados hermanos, sean bienvenidos a este estudio. Hoy vamos a estar dando inicio a una breve serie de estudios sobre las 5 solas de la Reforma. Para eso quiero pedirle que nos acerquemos a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, nos acercamos ante ti, Señor, para rogarte tu dirección en esta noche en la cual abrimos tu palabra para meditar en ella. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a un correcto entendimiento y a que podamos aplicar estas verdades que hay contenidas en ella en nuestras vidas y también compartirlas con otros, Señor. Transfórmanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero invitarla a que pueda abrir sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Vamos a estar teniendo una introducción a las solas de la Reforma y vamos a estar empezando con la sola Escritura. Para eso partiremos de este texto base que se encuentra en 2 Timoteo 3, de 16 al 17, en donde el apóstol Pablo está hablándole a su hijo en la fe, a su discípulo Timoteo, y nos da estas verdades en cuanto a la Escritura. Él dice en el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Los reformadores entendían que la palabra de Dios, es decir, las Escrituras, es nuestra autoridad final, absoluta e infalible en todo asunto de fe y práctica. Las Escrituras contienen todo lo necesario para conocer a Dios y su obra de salvación. Las instrucciones para vivir una vida cristiana, para llevar una vida pura, santa, piadosa y en obediencia a Dios, solamente nos es revelada en su santa palabra, la Biblia. Si usted recuerda, el miércoles pasado hicimos un estudio sobre el Salmo 19 en el cual se nos hablaba de la revelación de Dios que se da acerca de Él por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, un día anuncia otro día, y cada uno de estos aspectos de la naturaleza, del universo en sí, que nos muestra, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, nos muestra su eterno poder, su deidad, y cada uno de estos mensajes son claros para el hombre. Sí, hay predicadores silenciosos, decíamos el miércoles pasado, la ocasión pasada, que nos dejan de predicar a través de toda su obra, a través de lo que representa esta creación hecha. Y el mismo Salmo luego nos proveía una revelación mucho más majestuosa y sublime cuando decía la Escritura, los mandamientos, los preceptos, la palabra, la voluntad de Dios, como se refiere en la segunda parte de este Salmo 19, eran la única que podía convertir el alma, que podía hacer sabio al sencillo, que podía permitirnos vivir en pureza, en andar en obediencia. Eso es lo que los reformadores comprendieron cuando dijeron que solo la Escritura, solo la palabra de Dios es nuestra autoridad final, absoluta e infalible en todo asunto de fe y práctica. Y no solamente esto, sino que afirmaron que únicamente en las Escrituras es que se encuentra contenido todo lo necesario para conocer a Dios y su obra de salvación y las instrucciones claras para vivir
una vida cristiana pura, santa, piadosa, en obediencia a Dios. Hermano, esto es una verdad en la cual el cristiano se tiene que aferrar. La Biblia no necesita complementos. No hay algo que pueda suplirle a la Biblia mayor autoridad. Ella tiene ya embestida en sí toda la autoridad. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Nótese lo que leímos en 2 Timoteo 3:16. El propio apóstol Pablo nos dice, escribiéndole a Timoteo y para nosotros la iglesia cristiana, hoy él dice, las escrituras son dadas por inspiración de Dios. Él dice, toda la escritura es inspirada, exhalada, como se dice en el original esta palabra, por Dios. Toda incluye desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, cuando la iglesia dice sí, amén, ven Señor Jesús. Desde el primer verso de la escritura hasta el último, cada libro, cada estrofa, cada párrafo, cada historia narrada, cada personaje descrito y lugar geográfico mencionado y acontecimiento es dado por inspiración divina. Totalmente. También es inerrante e infalible, como se nos dice la propia escritura. Es en este maravilloso libro que se encuentra contenido la palabra de Dios que nuestro Dios se ha placido revelarnos las promesas del Evangelio. Usted lo puede ver cuando el propio apóstol Pablo nos habla de eso a través del libro de Romanos, en el capítulo 1, como en el capítulo 2. Y esto es muy importante porque Dios no ha revelado el Evangelio por otra fuente, sino a través de su santa palabra. Y hay que darle gloria a Dios por esto. El propio apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, nótese esto, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Las escrituras revelan las leyes, estatutos y juicios de Dios. Éxodo 24, del 3 al 4. Las escrituras registran toda la profecía divina, como hemos visto, aún en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, nos dice el apóstol, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Era impresionante con este tema la pandemia ver a creyentes citando a Nostradamus. Otros decían que la pandemia era las coronas y las plagas descritas. Y así una tras otra vez aferrábamos nuestra esperanza y dábamos como ciertísima palabras de hombre, de aquellos que son rebeldes a la fe, como si fuese palabra de Dios. Pedro en esta carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, nos ha dicho que hemos recibido la profecía, esta palabra profética más segura, que está alumbrando como una antorcha para que todos la vean en aquel lugar alto, el lugar que merecen las escrituras, el lugar más sublime en el cual deben estar, es en lo más alto de nuestras iglesias y de nuestros púlpitos, porque es
la palabra segura, la palabra de Dios, la que es inerrante, infalible, pura, perfecta y eterna. Y como el propio Cristo dijo, es la palabra que va a permanecer y perseverar por siempre. Así sea que el mundo colapse y que el universo tiemble, ninguna jota, ninguna coma caerá. Ella se cumplirá. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todas las Escrituras contienen la promesa del Evangelio, revelan las leyes y los estatutos y juicios de Dios, registran todas las profecías divinas cumplidas y aquellas que se cumplirán. Las Escrituras son puras, verdaderas, perfectas, preciosas, viva y eficaz. Son nuestra guía infalible. No nos vamos a perder del camino si seguimos el camino que las Escrituras nos revelan. Las Escrituras, dice, pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nótese ahí mismo en nuestro texto base, 2 Timoteo 3, verso 15, y que desde la niñez, dice Pablo hablando a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que los reformadores comprendieron cuando dijeron, solo la Escritura es nuestra única regla de fe y de conducta en todo asunto. Cuando esta declaración fue hecha por la Iglesia Reformada años posteriores al inicio de la Reforma, en respuesta a estas doctrinas que la Iglesia Católica Romana profesaba en sus declaraciones papales, al decir que solo el Papa tenía autoridad y que su palabra era ex cátedra, es decir, era infalible y estaba en un lugar de igual o mayor estima que la Sagrada Escritura, algo que usted puede ver hoy cuando estos pseudoapóstoles o llamados profetas, patriarca o cualquier otro título, hablan y dicen que su palabra ha sido revelación de Dios. Cuando una persona está diciendo que tiene una nueva profecía, una nueva revelación, que ha recibido un mensaje, hermano mío, lo que esa persona le está diciendo a usted es que al Dios eterno, poderoso y omnisciente, sabio, juez justo y verdadero, se le olvidó dejarnos alguna instrucción en su santa palabra perfecta, cerrada y sellada por Él, que ahora es necesario que a través de ciertos individuos Él nos siga mandando estos estos mensajes tipo tweets para que su iglesia recapacite. No hay lugar para nuevas revelaciones o nueva profecía. Lo que Dios tenía que decir está dicho en su palabra para nosotros, lo cual la iglesia cree, la iglesia verdadera cree, acepta, predica hasta que nuestro Señor venga. Así fue que en respuesta a estas posiciones de la Iglesia Católica dada en el Concilio Vaticano, le comparto lo que ellos expresaron en este Concilio Vaticano I en 1870 sobre el dogma de la infalibilidad papal. Ellos dicen, el romano pontífice cuando habla es cátedra, esto es, cuando en ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbre como que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbre. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas
y no para el consentimiento de la iglesia irreformables. Miren usted el grado al que la Iglesia Católica llegó de poner las palabras de este hereje al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Y como dije, hermano, aún en nuestra actualidad esta falsa enseñanza continúa siendo predicada por esta Iglesia Católica. Y muchos protestantes han abrazado esta práctica errada al darle autoridad a hombres al mismo nivel que el de las Escrituras. Por eso es importante entender la historia y comprender por qué fue de urgencia notoria para los padres de la Reforma el establecer claramente las verdaderas doctrinas bíblicas que enseñan que la santa palabra de Dios es nuestra única autoridad. Es la única que rige nuestras vidas. Así que los reformadores insistieron en que las escrituras no debían estar sujetas a tradiciones y costumbres de la iglesia. Al contrario, toda la vida cristiana debía estar sujeta únicamente a la palabra de Dios. De igual modo, fueron enérgicos en defender la posición bíblica que enseña que la regla infalible de la interpretación de la escritura es la escritura misma. Por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, debe este texto investigarse y entenderse mediante otras partes de la Biblia que lo hablen con mayor claridad si profesan las confesiones de fe de la iglesia cristiana. Es importante que nosotros como creyentes hoy tengamos estas verdades claras en nuestras vidas. Nunca dudemos de la veracidad de la palabra de Dios. Ella es completamente perfecta para nosotros. Eso es lo que entendemos. Por lo cual el concepto protestante de la sola escritura es una dinámica libertadora verdad por medio del cual podemos acercarnos a una interpretación bíblica. La sola escritura mantiene que la Biblia es la única autoridad máxima para la interpretación. La autoridad máxima no es la iglesia ni el Estado y no depende de una interpretación individual, como dice el apóstol Pedro, sino que la Biblia debe interpretarse a ella misma. La palabra de Dios es su propio intérprete. Hay que interpretar la palabra con la palabra. Por consiguiente, la Biblia es la mejor y máxima intérprete de ella misma. Debemos entender, como dice el apóstol Pablo y como dice Pedro, que la escritura fue inspirada por Dios. Pedro dice que Dios utilizó a hombres para esta función. Por eso podemos preguntarnos cómo habla Cristo hoy, cómo ejerce su autoridad y su soberanía hoy. Hermano, Cristo gobierna la iglesia a través de las escrituras. Entendamos que Cristo es rey sobre todas las cosas y que las escrituras es el decreto real por medio del cual Dios establece su autoridad y demuestra su soberanía. Esto debe ser una realidad en nosotros. Vemos la autoridad de las escrituras tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Vemos el uso que le dio Cristo a todas las escrituras cuando estuvo en su encarnación y llevaba a cabo su obra de redención. Vemos que el Antiguo Testamento Cristo tuvo una posición sumisa a las escrituras. Él obedeció moralmente las escrituras,
Jesús procuró y se determinó cumplir lo que estaba profetizado de él en las Escrituras. Él no vino para derogar la ley, dice en una ocasión, sino para cumplir la ley. Vemos también en su misión oficial, Jesús conocía qué era, es decir, su identidad y su misión en el mundo. Jesús se puso por debajo de la autoridad de las Escrituras para cumplir su misión. Aún en el Getsemaní, él dijo: Señor, hágase tu voluntad, oh Padre, y no la mía. Jesús afirma ser el Hijo del Hombre que habla de su gloria. Marcos 14:21. También Jesús afirmó ser el siervo sufriente del Señor, del cual se hablaba en Isaías 53. Usted lo puede ver en Lucas 24. Otra manera en que vemos la autoridad de la Escritura a través del uso que le dio Cristo fue en cada uno de sus debates públicos. Cristo fue un personaje controvertido. En cada conflicto o pregunta, Jesús utilizó las Escrituras como el último tribunal de apelación ante cualquier asunto. Vemos que Cristo condenó públicamente a los fariseos por añadir a las Escrituras. Ellos agregaban mandamientos de hombre. Y también vemos que Cristo condenó a los saduceos por restarle valor a las Escrituras. Ellos restaban los elementos sobrenaturales, es decir, el poder de Dios. Hermano, la Biblia nos muestra a Cristo afirmando y obedeciendo las Escrituras. En ninguna parte Cristo negó la autoridad de las Escrituras. Observamos que Cristo se sometió a la autoridad de la Escritura, a lo revelado por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y qué autoridad le dio Cristo al Nuevo Testamento? Bueno, Jesús previó las Escrituras del Nuevo Testamento. Él promovió la Escritura de lo mismo. Él habló parábolas y dio su palabra para que la misma fuera escrita. Él procuró que sus palabras fueran registradas, y esto nos es notable con el hecho de que Jesús procuró la preparación y equipación de sus discípulos para la tarea de la escritura del Nuevo Testamento. El nombre dado por Dios a sus discípulos nos da una idea de las intenciones de Dios de conservar y registrar sus hechos y milagros como escritura. El nombre apóstoles, que proviene del griego y significa aquel que es enviado, tenía una misión oficial de hablar de aquel quien le envía, de llevar un mensaje. Este era el mensaje del Evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo. Así que, a modo de introducción, hermano, a estos breves estudios sobre la sola de la Reforma, empezamos hablando un poco acerca de la sola Escritura y esperamos que para la próxima semana avancemos un poco más en este estudio. Es mi oración que el Señor le siga guardando en este tiempo. Dios le bendiga. Amén.